Oh Holy Festivals, marcas y festivales. Por Mapi Merchante, Analytics, Insights and Strategy Director en IPG Media Brands. Y Traver Pacheco, Head of Strategy en IPG Media Brand. Buenos días a todos y encantados de estar también aquí en este festival. Y bueno, queríamos contaros sobre todo hoy nuestra visión de cómo las marcas pueden acercarse a este nuevo territorio, ¿no? Y desde IPG Media Brands, como agentes que operamos dentro de esta industria, uno de nuestros cometidos es el de descubrir y explorar nuevos territorios. Y territorios que además puedan convertirse en un escenario perfecto en el que de una manera muy orgánica y natural fluya la conversación entre marcas y consumidores de forma bidireccional. Y la música es uno de esos territorios. Y no solo por este gran dato que vemos aquí detrás en pantalla, en el que el 75% de los españoles hemos ido en el último año, al menos, a un evento de música en vivo, sino porque sin duda somos unos grandes defensores de que la música es un territorio transversal, es un territorio intergeneracional y se convierte en ese escenario perfecto en el que a través de las experiencias, y hoy aquí estamos hablando mucho de esas experiencias, y a través de códigos, lenguajes y narrativas no interruptivos, podemos generar estrategias que generen impacto en los consumidores y que sean muy relevantes. Y además la música de ser un motor para conectar esas marcas y consumidores desde un punto de vista de negocio, como vemos aquí, también tiene buenos resultados. Cerramos el año 2022 con una facturación cercana a los 450 millones de euros, cifras que desde el año 2013 no paran de crecer a ritmos de 2 dígitos y con un pequeño parón durante la pandemia, pero pese a ello, pese a ese parón, lo que vimos es que surgieron nuevas iniciativas que no hicieron más que avivar esas ganas contenidas. Y el año 2022, con esas cifras, no solo mostraron la recuperación del sector, sino también una evolución positiva, ya que las cifras presentaron un 20% de mayores ingresos versus años anteriores prepandémicos. Y si vemos, por ejemplo, otras fuentes de información, como el informe GEMO de Pricewaterhouse, vemos que, por un lado, la música en vivo y los eSports son las dos industrias que más futuro tienen y que más perspectiva tienen de crecimiento. Y por ello lo que vemos es que son dos territorios que muchas veces convergen. Y no es de extrañar ver, por ejemplo, la pegada de un cartel en un evento como la velada de Ibai. Pues bien, por todo esto podemos decir que España es el país de los 900 festivales, como podemos ver en el libro de Saavedra. Y no hay ningún artista internacional que no se precie a venir a España. Tenemos que estar orgullosos porque somos un país de referencia. Y por eso vamos a hacer un zoom en los festivales. Y hacemos un zoom en los festivales y vemos que es el formato musical que más atrae por dos grandes motivos, por dos razones. En primer lugar, lo que vemos es que los festivales cada vez son más diversos. Cada vez vemos más carteles en los que hay distintos artistas de géneros muy diferentes. Y esto es como consecuencia a una respuesta de un consumidor que cada vez entiende menos de silos y que le gusta mezclar distintos estilos musicales. Y también lo que vemos es que los artistas lo potencian. Vemos una Rosalía cómo fusiona techno, cómo fusiona pop, cómo fusiona flamenco, ¿no? Y por otro lado, lo que vemos es que los festivales, como podéis ver en este gráfico, ya no solo están presentes en ese momento estival, ¿no? En ese momento de verano, sino que podemos ver cómo se extiende a lo largo del tiempo. Y esto nos permite también tener estrategias de mayor continuidad a lo largo de todo el año. Y es que los festivales únicamente ya no son solo para los melómanos. Lo que vemos es que se ha convertido en el plan, se ha convertido en esa experiencia que no solo dura en el momento del festival, sino que hay un durante, un antes y un después. Es decir, empezamos a construir ya un journey que nos tiene que ayudar a activar distintas estrategias y a ver cómo las marcas lo pueden capitalizar. Y además, dentro de ese journey, lo que vemos es que ese poder de atracción de los festivales también nos permite llegar a públicos muy diversos. Y aquí vemos una segmentación en la que ya no solo llegamos a ese groupie, que es ese fan número 1 de todos los festivales, sino también tenemos otro grupo como el Always On, en el que, por ejemplo, lo que vemos es que tiene ese efecto arrastre, ese fear of missing out de no me voy a perder el plan, porque van todos mis amigos. Y para cada una de estas audiencias tendremos que entender cómo conectar y cómo llegar a ellos. Y es que, en definitiva, lo que vemos es que los festivales es un territorio y es un espacio que inspira
¿Y qué marca no va a querer estar en un territorio donde el consumidor está abierto a que le inspiren, a que le hagan experiencias? Y además, entendiendo cuáles son las motivaciones que hay detrás de los festivales, haciendo la investigación, lo que vemos es que los festivales les ayudan a conectar con ellos mismos y les ayudan a autodefinirse y también a conectar socialmente con los demás. En toda la investigación realizada hemos querido entender también los festivales, cómo son percibidos por los consumidores. Y hemos hecho este análisis con los arquetipos de Young y lo que vemos es que cada festival tiene una personalidad diferente. Tenemos el explorador, tenemos el gobernante y todo esto es muy interesante para luego cruzarlo con la personalidad de las marcas y así poder hacer integraciones mucho más poderosas a lo largo de un journey. Un journey muy interesante que os vamos a contar. Pues una vez entendida la dimensión de este territorio, ¿no? Y como os comentaba Mapi, cómo esa democratización ha ido haciendo que cada vez los festivales no solamente se vinculen a los valores asociados al disfrute, sino vayan mucho más allá, ¿no? Pues es clave entender cómo las marcas pueden conectar este journey, ¿no? Un journey donde es imprescindible conocer el ritual desde que empiezo a descubrir esos festivales, empiezo a considerarlos, ¿no? Cómo es ese proceso de compra. Más allá de eso, ¿no? Y una fase muy especial en este journey, esa parte previa de preparación durante los meses y semanas antes del festival, la propia celebración del festival en sí y el momento más duro, ¿no? La vuelta a la realidad, pero cómo también consigo extender la experiencia y me vuelvo a replantear el iniciar este journey. Para ello nosotros en IPG Media Brands contamos con una metodología que se llama Life Journeys, donde a través de diferentes fuentes de data somos capaces de identificar dónde las marcas pueden encontrar todas estas oportunidades para al final construir narrativas más potentes y fundamentalmente consistentes, ¿no? Y coherentes a lo largo de todo este viaje. Y entramos en la primera fase, ¿no? La primera fase es la de descubrimiento. Descubrimos los festivales a los que no podemos faltar, ¿no? Y aquí es verdad que tiene una gran importancia ese top of mind, los festivales de mayor relevancia, los que primero se nos llevan a la mente, pero encontramos otros grupos, ¿no? Grandes festivales como de referencia como Mad Cool, Primavera Sound o BBK, otros más consolidados como Sonar. Hay otros festivales que no aspiran a tener un conocimiento tan alto, pero que tienen una propuesta diferencial muy marcada para un determinado tipo de público, como puede ser Love the 20s o Love the 90s. Y luego tenemos que tener en cuenta que estamos en un sector muy dinámico, donde cada año emergen nuevos festivales, mueren otros, con lo cual hay un long tail de pequeños festivales que también entran en esa primera consideración, ¿no? Y a la hora de descubrir los festivales, pues tenemos que tener en cuenta que tienen mucho hincapié los amigos, el entorno mucho más cercano, pero también las campañas que hacen las promotoras, las campañas que hacen los festivales o incluso los propios canales de los artistas. Si seguimos a la siguiente fase, ¿no? Una vez yo ya conozco esos festivales, ¿qué factores intervienen en la decisión, ¿no? Y lo que vemos aquí es que intervienen múltiples factores. A diferencia de investigaciones anteriores, veíamos que las actuaciones, ¿no? El propio artista cada vez tenía un poquito menor de peso, pero porque empiezan a aparecer otra serie de factores. Por ejemplo, el precio, ¿no? O sea, lo que vemos también es que la democratización ha traído que cada vez haya más diferencia entre el coste de unos abonos u otros, ¿no? Llegando incluso a ser entre 50 y 500 euros el propio abono. También entraría la localización, ¿no? Cómo hay determinados festivales con una identidad local muy marcada, como un Sonorama, por ejemplo, en Aranda del Duero, o como un Osondo Camiño en Santiago. Y luego hay otros factores que cada vez tienen mucho menos peso, ¿no? Pues seguramente os sorprenda este dato que veis ahí abajo de que vayan todos mis amigos solamente el 7%, ¿no? ¿Y por qué, no? Si es un festival tan social como decíais. Pues aquí el motivo lo encontramos en que cada vez también están surgiendo nuevas comunidades digitales o entornos o aplicaciones tipo WeGo donde los usuarios encuentran a personas con las que compartir ese festival independientemente de que sean sus amigos o no, pero comparten esos gustos, ¿no? O el tema del tamaño, ¿no? Que sea más grande, pues también esos festivales más pequeños reducen determinados pain points en festivales, que es que tenga muchas menos colas para ir al baño, para pedir en la barra o incluso para movilidad, ¿no? Para entrar y salir del festival. Y una vez yo ya he tomado la decisión, ¿no? Pues también tenemos que tener en cuenta que en ese proceso de compra es importante que movilizar las personas a última hora en este territorio no tiene demasiado sentido, ¿no? Veis este gran dato de ahí de que el 94% compra ya la entrada para el festival al menos con 2 meses de antelación, ¿no? Y de hecho de este 94%, un 26% compra incluso el abono sin saber cuál va a ser el cartel. ¿Por qué se produce, no? Que haya un 30% de las personas que lo hagan antes? Pues
Porque al final, cuando tú vives una experiencia muy positiva en un festival, los grupos de amigos se genera un hábito, una tradición de volver a ese festival al año siguiente, ¿no? Y de hecho lo que estamos viendo también es que los festivales cada vez son mucho más conscientes de ello y durante la propia celebración del festival aprovechan para ya lanzarte o confirmarte las fechas de la edición siguiente, un pack promocional para poder captar, ¿no?, a esos grupos de WhatsApp que todavía están en ese momento caliente y asegurarse que van a asistir a la edición siguiente. Y bueno, yo ya tengo la entrada, ¿no? Ya los he descubierto, los he considerado, tengo la entrada y ahora estoy contando los días, ¿no?, en esa fase de preparación. Pues aquí es importante destacar, o sería interesante destacar, ese 30% que vemos ahí de personas que escuchan, ¿no?, que la playlist de los artistas que saben que están confirmados para ir al festival. ¿Por qué vemos que aparece este dato y cada vez va increciendo respecto a la investigación anterior? Pues porque la democratización también la ha traído un desnivel, ¿no? Están los melómanos, los que van al festival porque quieren vivir esa experiencia de música en directo, con aquellos que vemos que van porque es un plan de ocio, ¿no? Con lo cual cada vez tienen más esa necesidad de prepararse. Y luego también es importante destacar aquí diferentes estrategias que podemos implementar en el entorno digital, porque también sigues otra serie de playlists, ves los contenidos que está lanzando el festival, lees contenidos editoriales, escuchas opiniones, ¿no?, sobre usuarios que ya han estado en el festival anterior. Y desde el punto de vista de la marca, pues también aquí hay un montón de oportunidades que todavía están sin explorar, pues como puede ser adaptar, ¿no?, esos intereses a nuestras estrategias en motores de búsqueda, o generar contenidos ad hoc, o incluso activar procesos de escucha activa que nos permitan capitalizar estas oportunidades en tiempo real. Una vez llega el gran momento, ¿no?, durante la celebración del festival, también es importante saber aquí que los asistentes al festival no van solamente a disfrutar de los conciertos, sino que exploran todo lo que ocurre en el recinto, ¿no?, todas las activaciones que están desarrollando las marcas. Y aunque luego veremos un poquito más en detalle cuáles son las claves, ¿no?, que tiene que tener una marca para desarrollar una buena estrategia en festival, sí que es importante destacar aquí que en el diseño de esa experiencia debería tener un gran peso toda la parte de compartir orgánicamente lo que está ocurriendo en el festival, ¿no? Y en este sentido, pues redes como Instagram, como WhatsApp, o otras que siguen creciendo como TikTok o Snapchat, es interesante conocer y es interesante además tener en cuenta los códigos para llevar a cabo esta estrategia. Y finalmente, ¿no?, decíamos antes, pues el momento más duro, ¿no?, el momento de acaba el festival y ahora qué hago, ¿no? Pues empiezo a plantearme a qué festivales voy a repetir. Y aquí es verdad que se genera una conexión muy emocional cuando la experiencia en el festival ha sido muy positiva, ¿no? Y vemos desde grandes festivales referencia como Mad Cool, pero también esos que hablan, ¿no?, de la cultura y de la identidad de la ciudad aparecen mucho aquí. Pues un Sonar en la ciudad de Barcelona, unos Ondo Camiño, que decíamos antes en Santiago, Bilbao BK Live, Arenal Sound, etcétera, etcétera, ¿no? Al final lo que veíamos es que es un journey único donde hay que tener en cuenta que hay múltiples oportunidades para las marcas mucho más allá de la propia celebración del festival. Y durante todo este journey lo que hemos hecho es analizar cuáles son las marcas que están presentes dentro de estos espacios, de estos territorios, y lo que vemos es que más allá de los sectores más endémicos, como podéis ver aquí, sobre todo el sector de bebidas y los sectores que están con una mayor presencia dentro de estos territorios, vemos que hay una gran oportunidad para el desarrollo de otros sectores que ya están empezando a hacer cosas, sectores como el de la banca, como el de las finanzas, sectores que intentan capturar y tener experiencias con público joven. Lo que vemos es que ya están ahí. Pero existe una oportunidad de mejora y además vemos que existe la oportunidad de trabajar los festivales de una manera más estratégica y no tanto de, venga, voy a estar de una manera táctica, voy a probar, voy a ver qué pasa y tengo una activación solo durante el festival y no tengo una estrategia que me acompañe a lo largo de todo el journey. Por ello nosotros nos hemos atrevido a dar 3 claves y a hacer lo que nosotros denominamos un Festival Fame Fórmula, una fórmula en la que todos los que pensemos que tenemos que estar en festivales digamos, bueno, vamos a ver si cumplo cada uno de estos pilares. ¿Y cuáles son los pilares? Por un lado, el primer pilar, que es el support. Sobre todo, este pilar hace referencia a la visibilidad, es decir, a tener ese mental availability, a que mi marca esté presente de una manera llamativa, que capture la atención.
estar presente pues, en ese escenario principal, en la sala VIP y estar en el recorrido que hace el usuario. Pero más allá de la visibilidad no solo podemos trabajar con eso, que es suficiente y es importante. Tenemos que trabajar y acompañar al usuario a través de los valores. Hemos visto cómo a lo largo del journey podemos conectar con el usuario y el consumidor, cuando le preguntamos a él, nos dice que quiere que una marca que está en un festival apoye una determinada serie de valores como el de la inclusión, el de la sostenibilidad y otros valores que podéis ver aquí en pantalla. Por tanto, hay una oportunidad de que la marca realmente genere esa conexión a través de los valores. Y finalmente, para trabajar también la diferenciación, hay que trabajar desde un punto de vista de la experiencia. Estamos en un entorno de entretenimiento y lo que tenemos que hacer es facilitar al usuario a que comparta esa actividad con la marca, poniéndole en bandeja pues, creadores de contenidos, contenido que pueda subir a social y que pase un rato entretenido y divertido. Y con toda esta fe en fórmula, lo que nosotros hemos hecho y con toda esta investigación que hemos hecho de festivales, hemos obtenido las 10 claves. Las 10 claves que las hemos puesto aquí, como veis en pantalla, en modo y en frase festivalera, ¿no? Y las vamos a ir viendo, ¿no? La primera, si vas, píllate el abono entero. ¿Eso qué quiere decir? Que si te introduces en estos entornos, que lo hagas de una manera estratégica y no solo de una manera táctica, estando solo en un festival, ¿no? La segunda clave, no te líes que este es tu festi. Analiza los datos para entender cuál es la personalidad de tu marca, cuál es el festival y de qué manera puedes estar en este festival. 3, si vas con el grupo o vas con el vinilover, es decir, sabemos cómo es el usuario, escuchemos cómo es el usuario para conectar con ese usuario a través de los datos. La cuarta, menudo cartelón, ¿no? Pues aquí hablamos, como en cualquier territorio, de entender el lenguaje, entender los códigos propios y relacionarnos de una manera natural para entrar en las conversaciones y poder capitalizarlas. Activa ya tu mood festivalero, ¿no? Y aquí es todo lo que hemos visto en ese mood, en ese journey, donde es importante entender el estado emocional por el que va pasando, pero también los canales, las plataformas por las que se va relacionando la persona en cada una de las fases y el rol que juegan en toda la experiencia. En un punto 6, ¿no? Moveos aquí que estos lo están petando. Pues estamos en un territorio al final muy dinámico, donde también tiene cabida la sorpresa, con lo cual tener activos procesos de escucha activa para identificar oportunidades y poder capitalizarlos en tiempo real es fundamental, ¿no? El séptimo punto, hablábamos de la playlist al stories y de ahí al streaming, pues entender nuevamente cómo se están utilizando esos formatos en cada una de las plataformas para realmente desde las marcas encontrar oportunidades y adaptar la comunicación, ¿no? a cada una de ellas. Vale. La 9, y ya con esto terminamos, con la 9 y la 10ª, no me corto la pulsera hasta noviembre, ya hemos visto que no solo está en ese periodo estival, es decir, hacer una estrategia más en continuidad, y la 10ª, muy importante, hay que pasar de 0 a 100 revoluciones, pero hay que medir, hay que testar, hay que ver, o con escucha social o con investigaciones, entender cuál es el objetivo y qué es lo que voy a obtener con esa activación en este territorio. Por tanto, la gran oportunidad que tenemos es la de expandir nuestro universo de marca a este espacio, un espacio en el que sabemos que es muy social, que el usuario busca entretenerse y que además el usuario está abierto a experiencias y declara que le gusta que las marcas tengan presencia en estos nuevos entornos. Así que muchas gracias. Aquí tenéis un código para descargaros toda la investigación, una investigación muy completa con más de 5.000 entrevistas y también entrevistas a profesionales. Y si tenéis cualquier duda, estamos por aquí todo el día disfrutando del FOA. Muchas gracias. Gracias. Questions and Answers con Javier Piedrahita, CEO and founder de marketingdirecto.com. Patrocinado por Tabula. Bueno, muy interesante. Está claro que las experiencias desde esta mañana, también lo hemos hablado antes con el Open, Madrid Open, con vosotros también, es lo que está pegando fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque la audiencia está tan fragmentada y ya no la tienes solo en digital, o mejor dicho, no solo en print, en televisión, la tienes que buscar por donde puedas, ¿no? Es decir, sobre todo la gente joven, ¿no? Creo que es la tendencia este año, digo, porque como estamos hablando un poco de las tendencias, hacia dónde va nuestro sector en 2023, esta sería una de las grandes, ¿no? El tema de experiencias y festivales para las marcas. Esto es una de las grandes tendencias. A nosotros nos gusta también entender muy bien hacia dónde va la conexión y cuál es el futuro de la conexión, ¿no? Entonces hemos pasado de una era donde había una conexión unidireccional en la que el receptor pues, recibía esa información y no tenía interacción, y ahora estamos ya en un nuevo espacio digital expandido donde la batalla que tenemos que lidiar es la batalla de la atención, y seguro que hoy vamos a hablar, luego hay una charla de atención.
Y para ganar la atención y para ganar esa relevancia hay que hacerlo con cosas que veíamos en una charla, ¿no? Cosas que enamoren, cosas que me den vértigo, y para ello las experiencias son vitales. Claro. Tenemos que hacerlo. Y ahí vemos que las marcas de bebidas son las que más se animan, ¿no? Las de bebidas, ¿no? Sean alcohólicas o no alcohólicas, Coca-Cola, etcétera, no son las que más potencian todo este mundo vuestro, y habría que abrirlo un poco más a que vengan otras marcas o se atrevan. ¿Y cuál es el hándicap? ¿Por qué no pueden? ¿Es por el tema de la pasta? ¿Cuesta mucho montar un festival, lógicamente? ¿O cuál es el hándicap que no vemos más marcas diferentes, distintas en los festivales? Y siempre bebida, bebida, bebida. Las bebidas han sido siempre unas marcas históricas porque también tienen una presencia pues, en las barras, siempre han estado vinculadas al territorio de la música, más allá de los festivales, apoyan también muchos eventos musicales, pero ya empezamos a ver cosas, ¿no? Un cliente nuestro como Amazon Prime Video, pues ya el año pasado se introdujo por primera vez en Mad Cool, con unos resultados súper positivos. Otro cliente como Toast para conectar con la gente joven. La moda, por ejemplo, es una categoría, un sector que tiene mucho que decir, ¿no? Cuando el otro día lo comentábamos, ¿no? En un evento decíamos, llega el mes de mayo, junio, y se habla de bodas, comuniones, peinados y outfits para festivales también, ¿no? Entonces los festivales es otro gran momento de esta temporada, ¿no? Y cabe en muchos sectores. Sí, y luego lo que veíamos también es que tenemos que salirnos de ver solamente el patrocinio y el festival y la propia celebración, ¿no? Entonces, ahí es verdad que cuando no solamente estás en la propia celebración del festival, que obviamente la bebida tiene un rol protagonista, porque de forma endémica ya pertenece a ese entorno. Si te vas, ¿no?, al resto de la experiencia, porque al final el festival tiene un plan de comunicación que dura todo el año, ya te entran, ¿no? Y te entran sectores como la movilidad para el tema del desplazamiento, pero también cómo vamos consiguiendo en esa preparación un Spotify como plataforma digital que también tiene un rol relevante. O sea que yo creo que hay muchas oportunidades, lo que tenemos que ver es el territorio de una forma mucho más transversal, ¿no? Y no quedarnos solamente en el 1 o 2 días que dura la propia celebración. No, está claro que tenemos que estar ahí, salir un poco de la bucía exterior, que están aquí las compañeras que han hablado antes, es decir, que tenemos que llegar al cliente o al consumidor, mejor dicho, de esta forma, ¿no? Pues está claro que la televisión... Para el turismo, ¿no? También veíamos que era una oportunidad súper interesante porque al final es que España trae un montón de turismo de festivales, ¿no? Entonces ahí Pero también... ¿cuál es el hándicap? No me habéis contestado. ¿Cuál es el problema? Es decir, las marcas te dicen que no. ¿Cuál es el problema? ¿Es por el tema de organizarlo, el dinero, o no quieren asociarse a gente que esté dándole ya mucho al trago y dando gritos y brincos? Es decir, ¿cuál es el problema que alguna marca te dice no quiero estar en festivales? Pues, o sea... No hemos tenido ninguna marca que nos diga no quiero estar en festivales. ¿Ah, no? Yo creo, Bueno. ¿no? O sea, yo creo que el problema puede ser muchas veces recursos y entonces decides. No es porque no quieras, sino es porque al final haces una priorización de tus recursos. Y luego, además, si quieres estar, pues te planteas, pero ¿cómo estoy? Pero solo estoy en esta activación, pero luego está ¿y cómo mido? Sí. ¿Y qué resultados voy a tener? ¿Y cuál es el ROI? Que muchas veces el cómo mido es una barrera psicológica que nos ponemos porque dices, pero es que como mido, lo que no podemos hacer es pretender medir el ROI directo y ventas. O sea, es que esto te trabaja sobre la parte upper funnel, ¿no? de todo el funnel de marca, ¿no? Te va a trabajar esa consideración, esa experiencia, ese awareness, ¿no? Entonces tenemos que también entender por qué quiero estar en este territorio y cómo voy a trabajar en este territorio a largo plazo, de manera consistente y con el resto de activaciones que estoy haciendo en otros territorios. Y entender además, ¿no?, que os comentaba también Mapi cuando ha visto la foto, ¿no?, de las diferentes audiencias con las que nos tenemos que relacionar ahí, que el territorio no es solamente música, o sea que esto ya es un plan de ocio más, que están los que les gusta la música, los más melómanos, los mantenemos ahí, pero esto eran los festivales de hace 10 años, o sea, hoy en día en los festivales está la gente a la que le gusta un plan de ocio más con amigos, con lo cual no tiene que tener un enganche directo la marca con el territorio de la música, sino que tiene que verlo más como una opción de entretenimiento que conecta con las personas, donde evidentemente está la música, pero hay un montón de elementos más. O sea, Sonar, por ejemplo, es música, pero en la ciudad de Barcelona es la identidad, es la cultura, es tecnología, es arte urbano. O sea, hay un montón de elementos más que configuran la propia marca de ese festival. Aquí también lo estamos haciendo, ¿no? Ahí fuera tenéis elementos distintos para pasarlo bien ahora cuando queráis salir o en networking. Así que está claro que el mundo va hacia el festival y también los eventos de marketing no tienen que ser siempre aburridos o siempre lo mismo, sino se puede variar, se puede cambiar. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Gracias a todos.